¿Qué tal? Seguimos con la parte 2 de la clase de hoy, que es hacer clustering con K-medias. Clustering es agrupar los datos, tenemos datos y los queremos agrupar en conjuntos que tengan propiedades similares, es decir, que con las variables numéricas que tenemos de los datos podamos identificar distintos comportamientos, es decir, algunos que tengan una variable muy baja, otros que la tengan muy alta, otros que tengan una combinación de variables muy altas, ¿sí? Poder tratar de distinguir datos. En general, esto es lo que le decía la vez pasada, esto es lo que se llama aprendizaje no supervisado, es decir, no tenemos la variable correcta, no queremos predecir a qué clúster pertenecen ciertos datos sabiendo a qué clúster pertenecen otros datos, sino que tenemos un gráfico de datos, tenemos puntos en el espacio y queremos poder agruparlos, determinar nosotros distintos comportamientos o distintos clústeres, justamente distintos grupos, y esperar que esos clústeres tengan comportamientos similares. Por ejemplo, lo que decíamos, tenemos pacientes que vienen a hacerse, no sé, un estudio, o queremos ver qué tan posible es que ciertos pacientes tengan alguna enfermedad o qué tratamientos son efectivos para distintos pacientes. Entonces queremos poder agrupar los pacientes, por ejemplo, los pacientes jóvenes, los pacientes más grandes, o tal vez hay otros comportamientos que influyen, si hace ejercicio, es decir, los pacientes, por ejemplo, con vida sana y los pacientes que no tienen vida sana. Pero qué variables, si tenemos muchas variables, cuáles son las que indican vida sana, cuáles son las que no, ¿sí? Poder juntar de distintas variables, poder agruparlas los pacientes en categorías, sería así. Así que bueno, vamos a ver eso. Acá simplemente vamos a ver con variables simuladas, así que acá no es un ejemplo tan práctico, pero enseguida, esto se ve enseguida la utilidad, digamos. Es tan útil que no hace falta hacer un ejemplo de la realidad para que se vea la utilidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es datos simulados, usamos este comando make blobs, no se preocupen, nos da datos simulados, ¿sí? Sí, nos dan acá en algún lado pusimos, si no ponemos nada ya lo toma como son dos columnas, son todas estas columnas de datos enormes, pero más acá importante para entender los datos es graficarlo. Nos generó esto que se llama blobs, son burbujitas, es decir, nos generó burbujitas de datos. Entonces podemos pensar eso, que estos datos vienen de información de pacientes y esta variable representa, no sé, las calorías que consume por día y la otra variable, cuánto ejercicio hace por día, y bueno, podemos identificar 4 comportamientos distintos en esta población y entonces vamos a querer darle tratamientos distintos o probar el tratamiento, cuáles son más efectivos a cada grupo de la población, ¿sí? Algo así sería la aplicación. Pero entonces, como acá en este caso sí sabemos el clúster de cada uno, hay una respuesta correcta porque están generados artificialmente ya en burbujitas. Entonces, acá tenemos esto cuando hacemos make blobs, esto lo voy a ocultar porque me ocupa demasiado. Cuando hacemos este make blobs, ya nos genera un vector que nos dice la respuesta correcta, pero en general no tenemos esa información, es como acá porque son datos artificiales, ¿sí? Y entonces tenemos estos datos que nos indica a cada punto a qué burbujita pertenece. Lo podemos graficar, ¿sí? Este vector obviamente así listo no dice nada, es imposible entender ese vector, pero lo que podemos hacer es usar esos datos para colorear, ¿sí? Entonces fíjense acá lo que pasa con los datos. Estos datos están simulados así artificialmente. Estos 3 puntitos verdes pertenecen a esta burbuja, pero acá justo estas 2 burbujas es como que se tocan. Entonces si uno mira gráficamente pensaría que estos 3 puntos están en esta burbuja, ¿sí? Pero acá lo que nos dice es que en verdad estos 3 puntos son de esta burbuja, ¿sí? ¿A cuál corresponden realmente? Bueno, por eso no hay una respuesta correcta. Por la simulación como está hecha, acá nos dice que corresponde a esto. Pero si uno dice que esto corresponde acá, no sé, visualmente se ve mucho más razonable que estos 3 puntos estén en este, ¿sí? Está bien. Entonces, por eso, no es que si los ponemos en este nos dio mal, ¿sí? Es simplemente, bueno, distintos algoritmos nos van a dar también distintas distribuciones. Bueno, depende de las propiedades que busquemos, cuál es el que nos va a convenir usar, ¿sí? Pero bueno, tenemos estos datos y queremos usar K-medias para distinguir los clústeres, ¿sí? No usar esta variable que ya tenemos, que ya sabemos la respuesta correcta, sino hacerlo nosotros por el método de K-medias, ¿sí? Entonces el método de K-medias tiene todo un algoritmo que vieron en la teórica, en la práctica también un poquito seguramente. Nosotros ahora vamos a usar directamente el comando de Python, ¿sí? No vamos a programar, todos los métodos de clustering son más complicados de programar que las cosas que vimos hasta ahora, así que no las vamos a programar. DBScan hay un ejercicio que dice programar, pero es muy difícil, está como opcional, y este cuatrimestre tampoco tenemos mucho tiempo por todos los feriados, así que queda como opcional, no lo vamos a hacer. Si lo quieren lo pueden buscar en la clase del cuatrimestre pasado, está cómo programar DBScan paso por paso, pero en esta práctica, en este cuatrimestre vamos a directamente usar los comandos
de Python para hacer los clustering. Entonces por eso hoy la clase va a ser bastante corta porque usamos el comando camins. Entonces lo único que hay que hacer es saber cómo usar el comando camins. Y es parecido a lo que habíamos hecho de PCA. Es esta cosa rara que primero leemos el paquete, ya lo leímos por acá, ¿sí? Camins está en el paquete sklearn de cluster, así que este es el comando que tienen que usar. Si van a hacer camins, tienen que usar siempre este comando. Esto es nuevo también, pero es simplemente para generar los datos. En general no es algo que ustedes tienen que hacer. Los datos ya en los ejercicios ya se los vamos a dar, así que no es algo que tengan que hacer ustedes. Este camin sí es para calcular el cluster. Y la forma de hacerlo es parecida a la que vimos con PCA. Primero definimos un comando camins, que es como un objeto que puede calcular clustering con camins. Y el único parámetro que le pasamos es cuántos clusters queremos, ¿sí? Acá sí es importante decirle cuántos clusters queremos porque da distintos agrupamientos según la cantidad de clusters, ¿sí? En el otro con componentes principales, si no le poníamos nada, calculaba todas las componentes principales. Entonces en general no hacía falta pedírselo. Pero acá sí le pedimos cuántos clusters queremos. Es decir, esa es una información para camins. Es una información que necesitamos a priori, ¿sí? No puede calcular camins, no tiene un algoritmo. Bueno, hay distintos métodos para hacerlo, pero no nos metemos tanto en esos detalles. Acá lo único que hacemos es visualmente tratar de interpretar. Acá visualmente vemos que hay 4 clusters, sería la forma que haríamos en la práctica. Vemos que hay 4 clusters, entonces lo vamos a llamar con 4 clusters, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces acá lo que decía que todavía no hicimos nada. Si imprimimos camins, primero ejecuto esto, después esto, no hay nada, no hay ningún cluster hecho, porque todavía nunca le pasamos la matriz de datos, ¿sí? Camins es simplemente dijimos, quiero hacer clusters separar en 4 clusters, pero todavía no le pasamos los datos. Entonces acá nos dice todos los parámetros, 4 clusters, no sé cuántas iteraciones va a ser, distintos parámetros que le podemos pasar a camins, pero en general el único que nos interesa es la cantidad de clusters, todo lo demás lo dejamos que lo elija automáticamente. Y ahora sí, este es el comando para calcular los clusters, ¿sí? Cluster igual camins fit predict, o sea, tenemos que hacer dos pasos. Primero camins igual camins n cluster igual 4 y después cluster igual camins fit predict x, ¿sí? Print cluster nos da un nuevo vector, ¿sí? Es muy simple, son dos comandos y enseguida ya lo hace, así que hay muy poco para hacer nosotros. Nos da un vector parecido al que teníamos antes, pero indicando los clusters que calculó con el método de camins de 4 clusters, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para visualizar? Lo mismo que antes, hacemos un scatter con el color dado por los clusters, ¿sí? Por el vector de clusters. ¿Está bien? Entonces, si se fijan acá, quedó esto así. Acá se ve que hay algo raro. Este puntito ahora quedó uno amarillo y estos dos verdes. Y antes teníamos todos estos 3 verdes. El color no importa, es simplemente el color del cluster. Pero quedaron estos 3 en este cluster, era la respuesta original. Pero el programa nos da estos 2 puntitos, los pasó al otro cluster, ¿sí? Acá también se ve raro de por qué está en este cluster amarillo y no en este. Eso tiene que ver con el método de camins, que el camins busca centros, ¿sí? Entonces este punto amarillo está más cerca del centro de este cluster, que debe estar por acá más o menos, ahora enseguida lo vemos, que del centro de este cluster que está un poco más alejado, ¿sí? Entonces por eso justo este amarillo quedó en este cluster y no en este. Depende del algoritmo. El algoritmo DBSCAN que vamos a ver más adelante no pasa no tiene comportamiento. El DBSCAN empieza agregando cosas, entonces si hay algo que está pegado a puntos de un clúster, lo va a pegar también ese clúster, ¿sí? Es un poco la diferencia. Camins toma medias, toma centros y a partir de ahí calcula los clústeres, y DBSCAN es otro algoritmo que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Comparamos con los clústeres verdaderos, esto que ya habíamos visto, acá vemos más directamente la diferencia entre uno y otro. A veces uno puede hacer, para comparar, ponerle también etiquetas, en vez de colores, uno puede poner etiquetas también con el número de clúster. Eso después lo vamos a ver en la clase que viene. A ver, lo podemos tratar de pegar, a ver si podemos pegar de acá. Este es el comando para poner etiquetas, ¿sí? A ver si funciona. Queremos, por ejemplo, en vez de poner solo colores, acá, digamos, queremos ponerle también etiquetas. Esto no, esto ya... lo copié 2 veces, perdón. Entonces ahora las etiquetas van a estar dadas por el clúster, ¿sí? El vector clúster. Y acá las variables son estas dos variables que tenemos recién, ¿sí? ¿Cómo ponemos etiquetas? Primero la variable que nos dice la etiqueta que le queremos poner y después las variables de las coordenadas de los puntos, ¿sí? A ver cómo queda así.
Ah, sí, ahí quedó perfecto, ¿ven? Entonces le agregamos, en las etiquetas pueden ser números también, entonces ahora le agregamos numeritos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. A veces depende de cuántos clústeres son, si son muchos clústeres y los colores son parecidos, por ejemplo acá si hubiesen quedado pegados este con este, a veces es más difícil distinguir por el color, visualmente no se ve tan claro y con numeritos se ve muy claro, se ve más rápido. Son dos opciones para visualizar, ¿sí? Usar los numeritos o usar el color, ¿sí? Depende de cuántos clústeres sean, a veces es mejor una o mejor la otra. Pero la idea es siempre la misma para poner etiquetas, label, toda esta instrucción y cambiamos las tres variables ahí. Bueno, eso es todo cluster Camins, por eso es muy simple, usando el comando Camins de Python es muy simple, ¿está bien? Algunas cosas que nos interesan de Camins, a veces nos interesa saber los centros, justamente para interpretar por qué este puntito 3, acá en este caso, a veces queda lindo, pero en este caso molesta, ¿no? Así que lo voy a poner como comentado, después ustedes si quieren lo comentan para usarlo. ¿Sí? Queremos entender por qué este amarillo quedó amarillo y no verde, entonces nos interesa poner los clusters, poner los centros, ¿sí? Los centros de los clusters es este comando camins.clusterCenter, ¿sí? Una vez que ya calculamos los clustering, o sea, primero tenemos que hacer esto para calcular fitPredict, para calcular los clusters, ¿sí? Una vez que ya los calculamos, con camins.clusterCenter nos dice las coordenadas de los centros, ¿sí? ClusterCenter es una matriz que nos dice las coordenadas. Ahora enseguida la imprimimos. Y acá hacemos lo mismo. Hacemos un scatterplot también con estos 4 puntos, ¿sí? Es decir, lo imprimo para que se vea bien. Este ClusterCenter lo que nos da es esta matriz. Cada fila es uno de los centros, ¿sí? El centro del cluster 0, el centro del cluster 1, ¿sí? Entonces los ponemos con puntitos grandotes para poder distinguirlos bien. Depende de acá ustedes qué tamaño le quieren poner. Entonces lo que decíamos, este puntito amarillo quedó más cerca de este punto rojo, de este centro rojo, que de este. Por eso queda de color amarillo, ¿sí? Entonces los centros de los clusters están dados por este vector cluster centers. Todo guión bajo al final y al principio, digamos en el medio y al final, ¿sí? Más fácil copiar y pegar siempre para no olvidarse este guión bajo al final, que es medio raro. Y para graficar es esta instrucción también. Todo siempre, como si tienen los notebooks, si quieren resolver un ejercicio, van pegando del notebook lo que necesiten, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si cambiamos 3 clusters? Acá vemos, por eso, estos dos clusters más o menos los vemos separados, pero justamente como esto se pega, podríamos pensar que esto es un solo cluster. Entonces, ¿qué pasa si hacemos con 3 clusters? Repetimos todo lo mismo, pero ponemos 3 en vez de 4. Y como dice, todo lo demás es copy-paste, ¿sí? No hay que hacer nada nuevo. Todo lo demás es copy-paste. Y bueno, justamente cuando hacemos 3 clusters, estos dos los pegó, ¿sí? Se dio cuenta que estaban medio pegados, ¿sí? Nunca elegimos cuáles son los dos clusters que hay que pegar. ¿Sí? El algoritmo empieza de nuevo con 3 clusters, hace una cosa totalmente distinta. Los pasos son distintos. Pero si queremos que haya 3 clusters, nos da esto, ¿sí? Uno puede probar qué pasa si queremos 6 clusters, cómo van a ser. Y bueno, acá podemos ver cómo distinguió. En general se ve razonable. Separó acá, por ejemplo, había una separación, la separó, ¿sí? Por eso no hay una respuesta correcta tampoco, en general, cuántos clusters son. En este caso sí, porque son datos simulados, pero si tenemos datos reales, es más a criterio de cada uno, o hay distintos criterios para medirlo, pero no nos metemos mucho con eso. Bueno, estos son los centros. Y bueno, lo último que nos queda por las preguntas que hay en la práctica, esto estamos haciendo ahora la parte de clustering, hacerlo a mano, hacer distintos métodos de clustering con Camins, calcular algunas cositas. Una de las cosas que tal vez aparece es, también nos ayuda a entender un poco el método de Camins, es, bueno, supongamos que ahora agarramos un punto nuevo, por ejemplo el menos 2, 5, ¿sí? Menos 2, 5 que está por acá, no sé, menos 2, 5. Queremos saber a cuál de estos clústeres pertenece, ¿sí? Una vez que ya tenemos estos 4 clústeres, ¿a qué clúster, digamos, aparece una nueva? O sea, la idea sería esta, tenemos los pacientes, ya los tenemos identificados, tenemos nuestro método de clustering de pacientes, que es con estos centros, ¿sí? Viene un nuevo paciente y queremos saber cuál de estos 4 tratamientos darle, ¿sí? Tenemos un remedio que funciona para la gente más grande, un remedio que funciona para la gente más joven, ¿sí? Distintos remedios para distintas poblaciones. Entonces viene uno nuevo, queremos saber qué remedio darle. Bueno, entonces nos tenemos que fijar a qué clúster pertenece. Y para Camins es simplemente mirar a cuál centro está más cerca. Tenemos que calcular la distancia de este punto a los centros, ¿sí? Entonces, acá simplemente graficamos todo para entender bien el problema. Es este punto azul, ¿a cuál de estos 4 clústeres pertenece? Bueno, acá se ve que está más cerca de este. Si lo queremos hacer analíticamente, calculando las cuentas, haciendo las cuentas,
hacemos un for de hasta 4, donde calculamos la distancia. Calculamos la distancia de Q a cada uno de los centros, ¿sí? La distancia se calcula con la norma 2, ¿sí? Entonces calculamos la norma de la diferencia entre Q y cada uno de los centros, ¿sí? Entonces la distancia al clúster 0 es 2,84. Ah, no sé cuál es el 0. Recién teníamos los numeritos, ya me olvidé. Ahora vemos. La distancia al clúster 0 es 2,84, al 1 es 5,65, al 2, 2,92. O sea, pertenece al clúster 3, ¿sí? Acá no sabemos cuál es cada clúster. Acá también podemos agregarle las etiquetas. A ver, quería hacer rápido la clase y no meter muchas cosas, pero bueno, todas estas cosas son muy interesantes, así que las vemos. Queremos ponerle etiquetas. Si queremos poner etiquetas a los clústeres, ¿cómo hacemos para poner etiquetas a los centros? En vez de ponerle a los clústeres, ahora le ponemos a los centros, ¿sí? Entonces todo esto lo ponemos acá de las coordenadas, son estos de acá. ¿Y qué es lo que ponemos acá? Queremos poner los numeritos 0, 1, 2, 3, ¿sí? np.array 0,1,2,3, ¿sí? A ver. Error. Invalid syntax. Algo salió mal. Ese problema de hacer todo en el momento. Ah, faltó acá cerrar el paréntesis. Bien, entonces acá lo vemos, ¿sí? El clúster 0, el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3, ¿sí? En vez de poner a todos los puntitos, le pusimos directamente a los centros, que nos diga a qué clúster pertenece cada centro. Y bueno, entonces vemos lo que vemos acá. Está más cerca del clúster 3, ¿sí? Entonces, acá no se... Acá se ve que antes, depende de cómo lo hemos hecho, daba el clúster 0, pero ahora en este caso el más cercano es el punto 3, este de acá, ¿sí? Así que bueno, acá mirándolo a ojo, no nos preocupamos mucho acá hacer un programita que nos devuelva qué clúster funciona. Mirando a ojo vemos esto, que está más cerca del clúster 3, ¿sí? Ejercicio, lo pueden hacer si quieren hacer un programita que identifique, tome todo esto, calcule todas estas 4 distancias, se fije cuál es el más cercano y nos devuelva ese valor, a qué clúster pertenece, ¿sí? Pero no está como en la práctica, simplemente si quieren probar un poquito de programar estas cosas, es divertido hacerlo, pero no se preocupen por esta parte. Lo importante acá es lo que vimos recién de los comandos. Definimos primero el camins igual camins la cantidad de clústeres y hacemos los clústeres y esto nos da un vector que nos dice a qué clúster pertenece cada punto. Y lo podemos graficar usando scatter c igual cluster. Estos digamos son los 3 comandos principales que necesitamos, ¿sí? Ya nos da toda la agrupación en clusters, ¿está bien? Bueno, con eso terminamos entonces la clase de hoy. Pueden avanzar toda la parte, digamos un montón, toda la parte de componentes principales y la parte de clustering con camins, no sé, hasta camins. Después en algún momento empieza devscan. Sí, en el 11 recién empieza devscan, así que pueden hacer bastante. Y lo último que nos queda es clustering jerárquico. Vamos a ver un poquito de clustering jerárquico. No, perdón, nos queda devscan y clustering jerárquico para la próxima semana, ¿sí? Bueno, con eso terminamos. Suerte, buena semana. Hasta luego.